Romanos capítulo 10. Y vamos a estar exponiendo todo el capítulo, así que permítame leer. Vamos a orar y empezamos con la exposición de la palabra de Dios. Y dice así Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añadió: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu poderosa palabra, Señor. Yo te ruego que nuestros corazones sean tambaleados por ella, Señor. Que nuestros corazones respondan al mensaje que hoy tú tienes a través de estos textos para esta iglesia, tu iglesia, a la cual tú la compraste a precio de sangre, Jesús. Por eso te ruego que me des sabiduría y que los libres a ellos de mi error humano, Señor. Y que en medio de mi debilidad y en medio de mi falta de sabiduría, tú me uses como un instrumento en tus manos, Señor. Y que al final, tú, Cristo, seas hermoso delante de todos nosotros. Te lo rogamos en tu nombre, para tu gloria. Amén. Amén. Yo titulé este mensaje: la terrible consecuencia por rechazar la palabra de Dios. Hermanos, ¿alguna vez te has lamentado por no haber escuchado el consejo de tu padre o de tu madre? ¿Te has lamentado por eso? Bueno, déjame contarte una historia. Se dice que Javier tenía 19 años cuando decidió irse de casa. Su padre, un hombre trabajador, siempre le decía: hijo, la vida no es tan fácil como crees.
No tomes decisiones apresuradas. Prepárate, sé paciente, trabaja duro, estudia. Sin embargo, Javier pensaba que su padre estaba pasado de moda y que lo limitaba en su forma de pensar y en su forma de ser. Así que un día, después de una discusión con su padre, le dijo: no necesito tus consejos, yo sé lo que estoy haciendo, y se fue de casa. Al principio todo parecía emocionante para Javier. Tenía libertad, nuevos amigos, dinero rápido, pero con el tiempo todo comenzó a caer. Perdió su empleo, perdió a sus amigos, se quedó sin dinero y terminó viviendo en un cuarto pequeño, solo y endeudado. Una noche, sentado en la oscuridad de su cuarto, sin comida y sin saber qué hacer, recordó la voz de su padre y no pudo evitar llorar. Y en voz baja se dijo a sí mismo: mi padre tenía razón y yo no quise escuchar. Hermanos, si rechazar las palabras y los consejos de nuestros padres tienen consecuencias y nos lamentamos por eso, ahora imagina las consecuencias de rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagina el lamento que habrá en aquellos que de forma voluntaria rechazaron la palabra de Dios que se les predicaba una y otra vez. Hermanos, y muchos no rechazan la palabra predicada o la palabra verbalmente diciendo yo te rechazo, no, sino que también lo rechazan al intentar salvarse mediante sus obras. Y lo rechazan porque ellos están estableciendo mediante sus obras su propia justicia y rechazan la justicia que Dios nos otorga por creer en Cristo Jesús. Y esto, aparte de ser un rechazo a su palabra, es una evidencia de la rebeldía de nuestros corazones. Y hermanos, los que hacemos esto o los que hacen esto, un día se van a lamentar cuando Cristo venga por segunda vez. Así que para evitar que nos pase a algunos de los que estamos aquí, yo quiero proponerte lo siguiente, y esto es lo que yo deseo que te lleves en tu corazón y que meditemos durante el sermón, y es esto: Dios salva a los que escuchan y creen su evangelio. Por lo tanto, no lo rechaces, hermano. Lo vuelvo a repetir: Dios salva a los que escuchan y creen en su evangelio. Por lo tanto, no lo rechaces. Y la pregunta que yo voy a intentar contestar el día de hoy a través de mis 2 puntos es la siguiente: ¿cómo evitar rechazar el evangelio? Y esa es una buena pregunta que deberíamos estarnos haciendo cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo puedo evitar rechazar el evangelio? ¿Cómo puedo? Bueno, mi primer punto contesta en parte esta pregunta y lo titulé de la siguiente manera: cree en el evangelio para que no seas avergonzado en el día final. Cree en el evangelio, y lo vamos a ver del verso 1 al verso 13. Así que Pablo, habiendo dicho que los judíos tropezaron en Cristo por no haber creído, tropezaron en la roca, en el fundamento, por no haber creído en él, ahora va a hablar que ellos, los judíos, prefirieron ganar su salvación por las obras en lugar de por la fe. Y Pablo comienza diciendo algo así: mi deseo y mi oración para los judíos es que se salven. Sin embargo, ellos no conocen la justicia de Dios y quieren establecer la suya. Pero Cristo cumple la ley por aquellos que creen en Él, y esto se les toma como si ellos lo hubieran cumplido. Así que la ley ya no puede condenarlos. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 4, dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. En otras palabras, Pablo está diciendo:
Nadie se va a salvar por querer establecer su propia justicia. La única forma en la que las personas son justas es cuando creen en Cristo, porque la justicia de Él viene a ser de ellos. Pero Pablo sigue diciendo, de hecho, esto no es algo que yo me estoy inventando. Es algo que Moisés había escrito. Que el hombre que busca la justicia por la obediencia de la ley debe vivir cumpliéndola, porque si no será condenado. Y muy sabiamente lo que hace Pablo es citar Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 al 14, para demostrar que los judíos no les era difícil creer en la palabra de Dios, porque eso es lo que habla Deuteronomio 30. Crean en lo que yo les estoy diciendo para que cumplan los mandatos de Dios. Y Pablo les está diciendo, miren, no es difícil, no está hasta la luna, no está más allá del mar la palabra, está en ustedes, está aquí, pero ustedes no la están creyendo. Así que Pablo cita esto para decirles que ahora tampoco les es difícil creer en Cristo para su justificación, porque Cristo ya vino y resucitó. Así que Pablo les dice, ya no es necesario hacer bajar a Cristo, porque Él ya bajó. Ya no es necesario hacer resucitar a Cristo, porque Él ya resucitó. La palabra de Dios está cerca de ustedes como estaba en el Antiguo Testamento. Así que crean en ella para que sean justificados. Por eso, miren, Pablo cita, y miren lo que dice en los versículos 8 al 10. Dice, pero, ¿qué dice? Cerca está de ti, ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y luego explica, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo sé que muchos de ustedes hicieron la oración de fe a través de este texto. Hermanos, lo que este texto está diciendo ahí es que tienes que creer con todo tu corazón que el Señor mandó a Cristo y que resucitó para la salvación de nuestras almas, pero que debes confesarlo con tu boca. O sea, que lo que crees en tu corazón sea congruente con lo que exclama tu boca. Que sea congruente. ¿Cuál? Humillándote y aceptando que Cristo es el Kyrios, es el Señor, el Rey, el que gobierna tu corazón, tu alma, mi alma. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. La justificación de nuestros pecados viene por creer con todo el corazón que Cristo resucitó y proclamar con nuestra boca, les dice Pablo, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Rey soberano, a quien nos rendimos y a quien adoramos. Por eso dice, el que proclama que Él es el Señor. Sí, en otras palabras, la salvación no es por obras, no es por establecer su propia justicia, sino por la fe en Cristo. Pero Pablo sigue diciendo aún y dando más evidencias. De hecho, esto es lo que enseña la Escritura. Y ahora Pablo va a citar Isaías capítulo 28, versículo 16, para decir que el que cree en la roca, el que cree en Cristo, no será avergonzado en el día final. De hecho, en Isaías, que predicó el pastor Armando y citó, dice que la piedra de tropiezo, la piedra angular no va a caer sobre ellos para no ser avergonzados. ¿Pero qué necesitan para que no pase esto? Bueno, creer que Cristo es el Señor para que el día final, cuando estén delante de Dios, ellos no sean exhibidos por no haber cumplido la ley. No serán avergonzados porque han creído en aquel que sí pudo cumplirla. Pero Pablo sigue más diciendo y dice, ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque Cristo es el Señor de todos y bendice a los que creen en Él y le adoran.
y cita Joel capítulo 2, versículo 32, para mostrar que la profecía de Joel se está cumpliendo. Porque todo aquel que cree en Cristo, el que cree que Él es el Señor, que Él se somete a su señorío y proclama con su boca y lo cree con su corazón, ese será salvo. Y Dios, en Romanos capítulo 10, está cumpliendo esta profecía porque está salvando a gente de todas las naciones de la tierra que creen con todo su corazón que Cristo es el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, vayamos ahí. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque ya no hay distinción entre judío y griego, pues Él es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, Pablo les dice a esta audiencia, la salvación para los judíos y para los gentiles no es por establecer su propia justicia, sino solo por la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo. Y hermanos, esto no solo era importante para la iglesia de Roma en aquel entonces, sino también es importante hoy para nosotros. Y es importante porque corremos el mismo riesgo que estaba corriendo esta iglesia. Y el riesgo era intentar establecer su propia justicia por encima de la justicia de Dios. Y esto es muy tentador, no solo para ellos en aquel entonces, sino también para nosotros hoy en este día. Y mira, déjame darte un ejemplo de cómo aún los creyentes podemos intentar, y es una tentación, establecer nuestra propia justicia. En una ocasión le preguntaron a un creyente de muchos años, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Y él respondió, mal. Estoy enojado con Dios porque le serví todo el año pasado en el discipulado con los hermanos de la iglesia, pero él no me bendijo económicamente como yo esperaba, así que él no fue fiel conmigo. Hermanos, este hermano pensaba que Dios era injusto. De hecho, él lo que está haciendo es que había exaltado su propia justicia por encima de la justicia de Dios. Y esto lo había hecho solo porque él no estaba viviendo económicamente acorde a lo que según él había servido a la iglesia de Dios. Estaba estableciendo su propia justicia al decirle a Dios, Dios, yo soy más justo que tú porque mira todo lo que he hecho por tu iglesia. Pero tú no me has dado lo que yo espero. Hermanos, debemos tener cuidado en esto, porque podemos estar ahora mismo estableciendo nuestra propia justicia y rechazando la justicia de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo podemos identificar que alguien o yo mismo está estableciendo su propia justicia. ¿Cómo? En nuestro contexto. Bueno, hermanos, cuando alguien se siente más santo que los demás y juzga a sus hermanos, está estableciendo su propia justicia. Y lo está haciendo porque él se cree más piadoso. Pero esta comparativa en que yo soy más justo que otro, la verdad, es una comparación muy injusta, porque nosotros debemos compararnos con Cristo. Y cuando nos comparemos con Cristo, nos vamos a dar cuenta que no somos tan santos y tan piadosos como tú y yo pensamos. Otra forma en la que alguien establece su propia justicia es cuando hay incredulidad en su corazón y busca agradar a Dios mediante sus obras y busca que Dios lo ame más mediante lo que él hace con sus hijos, con su esposa, en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque le es más fácil buscar agradar a Dios mediante sus propias obras que por la obra que Cristo ya hizo por él. De hecho, muchas personas que están buscando su propia justicia no valoran la gracia de Dios, no valoran la misericordia de Dios, no valoran la bondad de Dios.
Y la raíz de todo esto, ¿saben cuál es? Que no han entendido o hemos entendido la depravación de nuestro corazón. Los judíos no entendían la justicia de Cristo porque aún ellos no habían entendido que son malos, que son pecadores, que no merecían a Dios, que no merecían las riquezas de Dios, que no merecían los pactos, como predicaba el pastor Armando, que no merecían que la palabra de Dios se les hubiese dado, que no merecían que el Mesías vendría de su descendencia. Ellos no habían entendido aún que son malos por naturaleza. Pero muchos de nosotros establecemos nuestra propia justicia porque no hemos entendido que no merecemos nada de lo que tenemos porque somos pecadores, porque nos rebelamos ante Dios. Y el no entender esto, hermanos, tiene consecuencias, y una de ellas es que muchas veces tratamos de calmar nuestra conciencia sirviendo a Dios, haciendo algo para Él en vez de humillarnos ante el Señor Jesucristo. Hermanos, hacer esto, aparte de una falta de entendimiento de nuestra maldad, también demuestra nuestra incredulidad. Porque cuando queremos establecer nuestra propia justicia, aparte de rechazar la justicia que se nos está ofreciendo en Cristo, lo que estamos haciendo es decirle, Señor, Cristo no es suficiente, yo soy más justo. Y esto es incredulidad neta y pura. Y miren, hermanos, a todos nos ha pasado esto. A todos nos ha pasado. Sin embargo, por otro lado, los que entienden que su propia justicia jamás podrá ganar el favor de Dios, se refugian en Cristo y le agradecen que la salvación de sus almas haya sido por medio de la fe. Y le agradecen porque estos entienden que no tienen nada bueno para Dios, que todas sus obras buenas son trapos de inmundicia delante de Él, como dice Isaías. Estos lo que hacen es que entienden que es imposible haber sido justificados por ellos mismos, por sus obras, porque entienden que la raíz de todo es que su corazón está corrompido desde que nacieron. Así que, hermanos, cualquier ser humano que intente salvarse por medio de sus obras será avergonzado en el día final, porque la santidad de Cristo pondrá en manifiesto su perversidad. Y esto es algo que no deseo que lo suceda a ninguno de los que estamos aquí, hermanos. Pero en el día final, cuando este pasaje dice que el que cree en Él no será avergonzado, es porque en el día final, cuando Cristo venga y nos muestre su gloria, nos muestre su santidad y se abra el telón y podamos verlo a la cara, va a quedar a descubierto que nosotros no pudimos habernos salvado jamás por nuestras propias obras. Y aquel que lo intente va a ser avergonzado. Hermanos, es por esto que debemos decir lo que Pablo dice en este pasaje. Cristo está muy cerca de nosotros. Cristo ya se encarnó, hermanos. Ya no necesitamos que Cristo venga y se encarne por segunda vez. Él ya lo hizo. Él ya murió, Él ya resucitó. Así que nuestra justificación está tocando nuestra puerta de nuestro corazón. Y lo único que debemos hacer es creer en el Evangelio, es creer en que Cristo fue resucitado, en que Cristo vino y se encarnó y murió y vivió la vida que tú y yo no vivimos. Y que está a la diestra de Dios sentado en su trono y que un día va a venir en gloria. Lo que tú y yo necesitamos hacer no es buenas obras para ganarnos el amor y la salvación. No, Cristo ya lo hizo todo, solo cree. Así que la salvación está cerca de nosotros, no está lejos. Está tocando nuestra puerta. Así que invoca a Cristo. Sométete a su señorío. Hónrale como lo que es, como el Rey del universo, como el Alfa y el Omega, el Señor de señores. Humillémonos ante Él, vivamos para su gloria y sirvámosle con el corazón, no intentando ganar la salvación porque ya la tenemos. Hermano,
lo que nosotros hacemos, bueno y malo, decía Juan Calvino, si algo bueno ves en mí es por la gracia de Cristo y todo lo malo que hago soy yo. Los creyentes, ahora que creen en la justicia de Cristo, son salvos. Y estos son los que gozan y disfrutan de la riqueza de Dios por haber confiado en Cristo. Y las riquezas de Dios es estar en paz con Él. La riqueza de la que ahora disfrutamos es la gracia inmerecida porque entendemos que lo que tenemos se nos ha sido dado por gracia, no porque lo merezcamos. Estas personas disfrutan de su misericordia eterna, disfrutan de su generosidad, disfrutan de su amor, disfrutan de su paciencia. De hecho, el entendimiento que ahora tenemos de Cristo se nos ha sido dado por gracia y disfrutan de ello. Mira lo que dice Spurgeon acerca de esto. Dice lo siguiente: el creyente es rico no por lo que posee en este mundo, sino por lo que posee en Cristo: gracia, perdón, justicia y vida eterna. Hermanos, esa es la verdadera riqueza. Y el creyente que no está intentando establecer su propia justicia, sino que confía en la justicia de Cristo, está disfrutando ahora mismo de todas estas riquezas. Así que, hermanos, el que ha creído en Cristo no será avergonzado, sino que Cristo lo salvará cuando Él venga en gloria para vivir con Él en la eternidad. Sin embargo, debemos decir algo. Aún diciendo todas estas cosas que hemos dicho, hay personas que no creen en Él y rechazan su evangelio. Y esto es lo que aborda mi segundo punto y lo titulé de la siguiente manera: el evangelio salva a quien escucha y solo los rebeldes lo rechazan. Y esto lo dice el versículo 14 al 21. Pablo, como lo vimos en otros pasajes, se adelanta a los posibles cuestionamientos, como si hubiera un opositor imaginario. Eso es lo que Pablo está haciendo muchas veces en Romanos. Y comienza la segunda sección de este texto haciendo una serie de preguntas del versículo 14 y 15, que son las siguientes. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? A ver, Pablo, está muy bien lo que tú nos estás diciendo, pero ¿cómo ellos van a invocar? ¿Cómo se van a someter al señorío si no han creído? O sea, Pablo, esto es ilógico, esto no puede suceder. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Mira, Pablo, no solamente no han creído, pero no han creído porque no han oído, Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mira, Pablo, no solo no han creído, no han oído porque no les han predicado. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Mira, Pablo, ni siquiera hay quien les predique porque nadie los envía a predicarles. Así que estas preguntas surgen después de haber afirmado que los judíos no han entendido que la salvación es por la fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Entonces, los cuestionamientos serían: ¿cómo van a adorar a Cristo si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído de Cristo? ¿Y cómo van a escuchar el evangelio si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar si no hay quien envía personas para que les hablen del evangelio? Pablo, esto es imposible, es una locura. Pero para responder estos cuestionamientos, hermanos, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cita Isaías 52:7 para demostrar que sí hubo quien fue enviado por Dios para revelar y predicar el evangelio, y fue Cristo Jesús. Y Pablo cita a Isaías porque Isaías está hablando que va a haber alguien. Cuán hermosos son los pies de aquel que vino a predicar las buenas noticias. Y está hablando de Jesucristo. Entonces Pablo les está diciendo ahí: miren, ya vino Cristo y les predicó, y ustedes, los judíos, no quisieron obedecer, lo rechazaron.
Wow. Pero ahí no para todo. Pablo sigue contestando estas preguntas. Y dice, en primer lugar, no solo esto apunta a Cristo, sino que ahora nosotros como discípulos estamos llevando las buenas noticias. Si hay quien les predique. Y en los versículos 16 al 21, Pablo demuestra que los judíos rechazaron el evangelio. Y esto ya se había dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Así que también está encontrando cumplimiento porque ellos lo están rechazando. Y lo que hace Pablo es citar Isaías 53:1 para demostrar que no iban a creer en el evangelio. Y no creyeron porque decidieron cerrar sus oídos, no quisieron escuchar. Por eso Pablo dice en el versículo 17 lo siguiente: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, la fe viene cuando escuchan. Y escuchan para creer cuando se les predica. En otras, el evangelio se ha proclamado por toda la tierra e Israel ya tenía conocimiento de esto. Dios sabía que muchos lo rechazarían. Por eso Pablo sigue citando Deuteronomio 32:21 y cita Isaías 65:1 para demostrar que Dios salvaría a los gentiles, quienes sí escuchaban el evangelio y creían en él por la fe. Ellos serían su pueblo. Miren, vayamos ahí para que no vean que me lo estoy sacando de la manga. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, o sea, por el evangelio de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Y mira lo que responde Pablo con la cita del Nuevo Testamento. Ciertamente sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Lo que Pablo está diciendo, la salvación siempre ha sido por medio de la fe y no por las obras. Y ellos habían escuchado, pero no creyeron. Lo rechazaron. Y añadió, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Ellos no sabían lo que está sucediendo ahora, que Dios está salvando a los gentiles. Y Pablo dice, sí, desde Moisés. Ellos sabían. Y lo que está sucediendo ahora es una evidencia para que ellos respondan. Sin embargo, no han respondido. Y Pablo sigue diciéndolo. Versículo 20. E Isaías muy osado y dice, ¿qué? Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos que a un pueblo desobediente y rebelde. Wow. En otras palabras, Pablo termina esta sección demostrando que desde el Antiguo Testamento Dios había tenido misericordia de los judíos, pero ellos han sido desobedientes y rebeldes. Los judíos han escuchado el Evangelio, sin embargo, lo han rechazado y se han rebelado contra Dios. Eso es algo fuerte. Hermanos, Pablo en este pasaje está dando muchas evidencias a su audiencia que el pueblo de Israel se le ha predicado, pero ellos no han escuchado. Y esto debe alertarnos demasiado a nosotros, hermanos.
Porque este pueblo había sido el receptor de las riquezas de Dios por siglos, pero aún así lo rechazó. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Porque ahora nosotros somos ese pueblo el cual se nos predica y se nos enseña la palabra de Dios. Se nos ha dado estas riquezas. No sea, hermanos, que nosotros hagamos lo mismo que Israel, que endurezcamos nuestros corazones y rechacemos a Cristo. Ahora nosotros, igual que aquel pueblo, vemos el obrar de Dios, porque vemos a personas pecadoras ser transformadas a la imagen de Cristo, y delante de nosotros como iglesia está sucediendo a esto. Dios está salvando, su poder se está manifestando en sacar a los pecadores de su perdición, y no vaya a ser nosotros que por nuestra incredulidad, igual que Israel, endurezcamos nuestro corazón y decidamos rechazar el evangelio que se nos predica una y otra vez. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Así que cada domingo que se nos predica, hermanos, es el Señor, así como lo hizo con Israel, extendiendo nuestras manos, extendiendo sus manos para ayudarnos a abandonar nuestro pecado. Es el Señor cada domingo intentando fortalecernos espiritualmente a través de su palabra, a través de la predicación. Cada domingo es Dios fortaleciendo a su iglesia al escuchar el evangelio. Hermano, no cierres tu corazón. No cierres tu corazón. Cada día que tú te expones y que lees las escrituras y las abres, hermanos, es Dios extendiendo sus manos para edificar tu alma, para evitar que seas arrastrado por este mundo caído. El Señor nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado su bondad. Cuando nosotros somos transformados de la luz a las tinieblas, hermano, cada parte de la escritura nos está revelando a Cristo. No cierres tu corazón. Es Dios extendiendo tus manos para bendecir tu alma, tu vida, la de tu familia. No cierres tu corazón. Sin embargo, debemos tener cuidado. No sea que aún recibiendo su ayuda, nos rebelemos contra Él, como lo hicieron y aún lo hacen los judíos hoy en día. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado. Así que este pasaje no solo nos llama a creer en el evangelio de Cristo, sino también nos llama a predicarlo. Y aunque gran parte del pueblo judío no creyó en el evangelio, hermanos, Pablo nunca dejó de predicarlo. Él no se rindió porque ellos no creyeron, porque ellos endurecieron su corazón. No, Pablo siguió siendo fiel a aquel Señor que lo envió a predicar el evangelio. Así que tú y yo hoy en día, aunque muchos van a rechazar el evangelio, aunque muchos no van a creer en nuestra predicación, eso no significa que no debamos anunciarles las buenas noticias. Hermanos, independientemente de la incredulidad de los que estamos aquí adentro y de los que están allá afuera, debemos ser fieles en la predicación. La fe de los incrédulos se despierta cuando predicamos, no cuando guardamos silencio, porque la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que debemos ser una iglesia que predica, una iglesia que evangeliza, porque esto el Señor nos ha llamado a hacerlo. Nos ha llamado a hacerlo. Y debemos decir también que algunos piensan que no debemos evangelizar porque Dios va a salvar a sus elegidos, como lo vimos en Romanos 9. Y mira, hermano,
Aunque esto tiene un elemento de verdad, no deja de ser un error, porque Dios va a salvar a sus elegidos, eso es verdad. Sin embargo, lo hará mediante la predicación del Evangelio. Así que Dios salvará a aquellos que escuchen que Cristo murió y resucitó para el perdón de sus pecados. Así que, hermanos, la fe de los elegidos surge cuando un discípulo fiel predica la buena noticia. Hermanos, debemos ser una iglesia que predique más. Debemos aprovechar los púlpitos que Dios nos ha dado en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, e incluso con nuestros hijos en nuestro hogar. Ese es nuestro púlpito, esa es nuestra misión. Debemos predicar el evangelio. Mira, hermano, Cristo no se le va a aparecer a los de allá de afuera y le va a decir, miren, aquí estoy. No, 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 mira el privilegio que tenemos. Él nos ha llamado a ser instrumentos de su gracia. Nos ha llamado a predicar a las personas que se arrepientan de sus pecados. Nos ha llamado a anunciar el evangelio de la gracia. Nos ha llamado y a ti y a mí. Hoy somos sus discípulos por gracia. Somos sus siervos. Aprovechemos cada espacio, cada instante para predicar y que más y más y más vengan a la salvación y disfruten de las riquezas que ahora tú y yo estamos disfrutando. Hermanos, roguemos por ser una iglesia abundante en amor, abundante en misericordia, que nos haga ricos en espiritual, hermanos, en generosidad. ¿Sabes? A veces limitamos la generosidad solo a lo que damos en la iglesia o cuando ayudamos a alguno de los hermanos necesitados. No, hermano. Ser generoso también es dar el evangelio. Dar el evangelio. Hay personas ricas, hermanos, que se van a morir en el infierno y lo que necesitan más es nuestra predicación. Trae a tu mente a alguien que ocupa el evangelio hoy mismo. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene esa persona? ¿Un trabajo? ¿Un hogar? Todo eso se puede conseguir, hermano. Pero el día final, lo único que lo va a salvar es si creyó en Cristo Jesús. Y Dios nos ha comisionado a nosotros como su iglesia para llevar las buenas noticias. Así que seamos obedientes a eso. Cuando predicamos, es Dios extendiendo sus manos para rescatar de la perdición a los que son suyos. Cuando predicamos, es Dios trasladando de las tinieblas a la luz aquellos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero la forma en la que en la que Él va a salvar a los perdidos es predicando, hermano, predicando, no cerrando nuestra boca. Así que debemos ser fieles a este llamado, aunque algunos se rebelen, aunque otros lo rechacen o incluso algunos blasfemen y nos critiquen. Debemos ser fieles. Pero por otro lado, debemos asegurarnos de que nosotros mismos hemos creído en el evangelio que proclamamos. Así que te hago esta pregunta. ¿Has creído en el evangelio que has escuchado? ¿Has sometido tu corazón al señorío de Cristo, el cual te han predicado? Y esa es una pregunta que tú tienes que contestar en tu corazón, hermano. Así que Dios salva a los que escuchan y creen en su evangelio, por lo tanto, no lo rechaces. Y quiero terminar con esto. ¿Recuerdan la historia del joven que no escuchó a su padre que les conté al inicio? De Javier, ¿le recuerdan?
Bueno, después de lamentarse por unas horas y de estar llorando desconsoladamente ahí en su cuarto y de recordar una y otra vez las palabras que su padre le decía, tomó valentía y tomó el teléfono, dudó por algunos segundos y finalmente llamó a su padre. Cuando su padre contestó, Javier solo pudo decir con una voz quebrantada: papá, perdóname, debí de haberte escuchado. Hubo un silencio aterrador y después de unos segundos, su padre con una voz quebrada le contestó: hijo, siempre estuve esperando esa llamada. Ven a casa, ven a casa. Hermano, si tú te sientes ahora mismo que has sido ese rebelde como los judíos que han rechazado el evangelio, hoy te tengo buena noticia. Cristo te llama, al igual que este padre le contestó a su hijo. Y Cristo ahora te está llamando y te dice: ven, confía en mí. Cree que yo morí por ti, por tus pecados. Cree con todo tu corazón que yo resucité y que tengo poder para darte vida eterna. Ven a mí. Hermano, Cristo te está llamando a casa. Responde en fe y en arrepentimiento. Responde en fe y en arrepentimiento. Y no intentes ganar la salvación mediante tus obras, porque jamás lo vas a lograr. Ven a Cristo, ven a Él y confía con todo tu corazón que Él murió por tus pecados. Hermanos, Dios salva a los que escuchan y creen en su evangelio. Por lo tanto, no lo rechaces. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este hermoso libro, por haber inspirado al apóstol Pablo a escribirlo, Señor, porque hoy tú estás pastoreando a tu iglesia mediante este libro, Señor. Oh Señor, qué infinita es tu sabiduría. Y cómo hoy, después de 2000 años, podemos disfrutar de esto, Señor. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas. Y hoy tu Espíritu Santo con claridad trajo tu palabra delante de nuestros corazones. Así que mi ruego, Padre, es que no permitas que lo cerremos. No permitas que rechacemos tu evangelio. Quita todo aquello que nos impida escuchar y creer en ti, Señor, para vida eterna. Abre el entendimiento de aquel que está cegado. Si alguien está bajo la influencia de Satanás, yo te ruego, Señor, que lo liberes a través del poder de tu evangelio, porque es el poder para la salvación de todo aquel que cree. Pero también si hay creyentes que se han desviado y que intentan establecer ahora su propia justicia y agradarte por medio de las obras que hacen, Señor, regrésanos a esta verdad, que en Cristo somos justos ya delante de ti para siempre y que ya no necesitamos hacer buenas obras para poder intentar ganar tu favor, Señor. Ya no, ya lo tenemos. Así que recuérdanos esto y que todos pongamos nuestra fe única en Jesucristo, nuestro Señor, para vida eterna. Gracias por tu palabra. Amén. Amén.